Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor. Vamos a comenzar con nuestra exposición número 9 sobre el tema de los finales dentro de la gran temática que es transformación por la autoconciencia. La tercera parte en la que tratamos el tema finales o de los finales. En las primeras dos anteriores, y esa es una característica de cómo he enfocado yo el tema de los finales, al principio tratamos lo que son las consideraciones previas, ¿sí? Posicionarnos dentro del tema de los finales. Luego, en la parte 2, vimos precisamente o consideramos precisamente lo que es el momento del final y lo que sucede durante la vivencia. Hoy comenzamos con la tercera parte que se llama aprendizaje, soltar y dejar ir, que dentro de una especie de marco temporal subjetivo nuestro, podemos considerar como que se ubica en el momento que el final ya sucedió. Podríamos decir que la primera parte es antes que suceda el final o cuando empezamos a tomar contacto con el proceso del final. La segunda parte sería cuando estamos particularmente viviendo el final o tratando de enfrentar ese final desde un nuevo punto de vista, que es la autoconciencia. Estamos siendo autoconscientes del final. En esta tercera parte hablamos ya de la autoconciencia cuando el final ya sucedió. Y en eso de que el final ya sucedió, nos vamos a hacer esta pregunta que es muy importante. ¿Qué es lo que perdimos? Porque si tomamos contacto con el final o empezamos a percibir que sucede un final, nos hacemos autoconscientes del final y lo vivimos de la forma autoconsciente. Una vez que el final ya ha transcurrido, porque ya no queda un proceso para vivir del final. El final es el término y la culminación de un proceso, pero también puede ser un proceso en sí mismo. De hecho, muchas veces es un proceso en sí mismo. Y allí es donde llega un momento determinado en que ese proceso del final y el punto del final ya han sucedido. Podemos darnos cuenta. Ya está, ya sucedió. Lo que debía terminar, terminó. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que perdimos? Porque inevitablemente es una de las características fundamentales del final. Es que hay una pérdida. Y si no hay una pérdida, es cuestión de autoobservación y de autoconciencia, darnos cuenta de que el final involucra una pérdida y no podemos ignorarla. El final implica la cesación de algo, la desaparición de algo. Por lo tanto, hay una pérdida. Ante esa pérdida, tenemos que ser autoconscientes. Y nos preguntamos, repito, ¿qué es lo que perdimos? No en el sentido de identificar algo particular, porque eso, una vez que somos autoconscientes del final, nos va a surgir ineludiblemente. Sino, ante el hecho de esa pérdida, preguntarnos sobre la naturaleza
de lo que perdimos. ¿Qué es lo que perdimos? Y la naturaleza de la pérdida en sí, el hecho de la pérdida debe ser considerado. ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las profundidades de eso que llamamos pérdida? Vamos a encontrar que un hecho tan contundente, tan ineludible, tan fundamental, no es por ello carente de dimensiones y carente de análisis. Entonces vamos a ver lo siguiente. Cuando estamos ya tras el final, luego del final, esa pérdida lo primero que nos produce como seres humanos que somos y como seres humanos que estamos acostumbrados a reaccionar humanamente, porque ya vimos, en esta transformación por la autoconciencia, una de las cosas primarias a las que nos tenemos que enfrentar nosotros en el cambio de punto de vista y de modo de funcionar que implica ser autoconscientes para los finales o para todas las otras cosas, para todo el resto de nuestra existencia, es que tenemos una forma acostumbrada y habitual de funcionar. Y esa forma de funcionar humana, cotidiana, humana, mundana, humana normal, humana no cósmica, ¿sí? Es reaccionar subjetivamente utilizando los mecanismos del pensamiento y del sentimiento. Y el primero que nos llega de estos sentimientos, el primero en el sentido relativo, ¿no? Pero si no es exactamente el primero, es uno de los primeros, sin lugar a dudas, es la angustia. Pero no solamente angustia por lo que sucedió o por lo que perdimos. No solamente por eso, sino que el proceso del final implica un lugar vacío. Y ese lugar vacío, el lugar vacío, como si fuera una burbuja que adentro no tiene nada, pero la existencia de esa burbuja, de ese espacio vacío, implica una angustia por sí misma, ya que, como vimos anteriormente en la exposición número 5, nuestro yo humano existe en base a un equilibrio entre todas las cosas que considera fundamentales. De allí va a venir la intensidad de la pérdida particular, pero aunque lo que hayamos perdido no sea fundamental para nuestro yo humano, el yo humano es consciente de ese espacio de pérdida. Y eso es una angustia por sí misma. Tenemos, por un lado, la pérdida en sí, para el yo y para su sentido de existencia. Y por otro lado, tenemos la pérdida de la posición y el lugar que ese elemento determinado ocupaba en relación a todos los otros elementos en los cuales y con los cuales el yo se apoya, y que forma un entretejido de relaciones
Por lo tanto, y ustedes lo pueden volver a ver, hay una pérdida en sí de un elemento determinado y hay una pérdida de todos los otros demás elementos relacionados en su función conjunta o complementaria con el primer elemento perdido. Supongamos, se pierde o el final sucede en este vaso o para este vaso, ¿sí? Bueno, un vaso no es un elemento tan poco común en nuestra existencia que signifique un colapso existencial total de nuestro yo. Sin embargo, este vaso bien puede tener un contenido emotivo adicional, que puede ser que este vaso haya sido un regalo de alguien, o que con este mismo vaso, ¿sí?, haya sucedido algo especial. Por ejemplo, con este vaso brindé en mi cumpleaños número tanto, o este vaso fue con el que realicé tal brindis de año nuevo. Bueno, son infinitas las circunstancias y los adicionales que pueden tener los objetos o las situaciones, aquello con que sea que haya sido la primera cosa que perdimos. Entonces, al perderse este vaso, ¿sí?, se pierde no solamente el objeto, sino que también el contenido asociado pierde parte de su valor y parte de su existencia, porque ya no tiene dónde aferrarse, ¿sí? O sea, ese recuerdo, ese pensamiento, esa emoción que yo tenía, que tenía una relación con el vaso, pierde parte de su valor cuando el vaso ya no está más. Esa angustia por partida doble es difícil de enfrentar. No es sencilla de enfrentar. Implica un desafío de energía y de atención y un foco intenso en la autoconciencia. También sucede, o sea, eso sería un punto tras el final. Pero ahora hay muchos. Vamos a ver estas enumeraciones, por lógica, son limitadas. Menciono lo que yo en mi proceso reflexivo consideré son las más intensas o importantes. Cada uno tendrá las suyas, pero volvemos a un punto que ya mencioné. El objetivo de estas exposiciones es provocar en ustedes procesos de reflexión y sugerir, apuntar y presentar el hecho de la autoconciencia como una perspectiva nueva al proceso del final y como una forma de vida que nos va a llevar a una transformación. Más no es una presentación o una declaración de la verdad definitiva, absoluta, total e incuestionable. Para nada.